Hola, ¿cómo estás? Ahora nos toca hablar acerca de la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira. Recordemos que acabamos de ver a los hermanos, a los cristianos de la iglesia de Pérgamo, la iglesia seducida por el imperio. Pero vamos a ver cuál es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Este mensaje se le envió originalmente a la iglesia de Tiatira, la iglesia literal. Sin embargo, también calza con el periodo que viviría la iglesia cristiana desde el año 538, en que el emperador Justiniano sube a la estirpe real, al obispo de Roma. Lo hace imperial, de estirpe imperial, de rango imperial, y dura hasta el año 1517, en que Martín Lutero cuelga sus 95 tesis en contra de las indulgencias y a favor de la justicia por la fe en las puertas de la catedral de Wittenberg. Es interesante ver que Cristo se presenta a esta iglesia con ojos de fuego y pies como el bronce bruñido. Jesús resplandece como el sol. Es curioso que en Tiatira se adoraba al dios Sol, al dios Tirimnos, en la ciudad pagana de Tiatira. Y Jesús se presenta a sí mismo como Cristo, como el gran Dios resplandeciente, más que el sol. Ahora, vemos aquí en el versículo 19 que dice: yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cuando nosotros estudiamos la última parte de la historia de esta iglesia, encontramos que con la llegada de la Reforma protestante, las obras al final de este periodo de la iglesia resultaron ser mejores que las obras del comienzo del periodo de esta iglesia. Verso 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, mujer significa iglesia en la profecía, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay varias cosas interesantes en este sitio. Primero, antes se hablaba de un trono de Satanás, que era la intervención del Imperio Romano en el cristianismo. Ahora se habla de una Jezabel. Desde el año 538, la Iglesia Cristiana de Roma subió al estatus imperial. Quiere decir que ya deja de ser un trono, y pasa a tener una identidad, pasa a ser una iglesia, una mujer, que la profecía le llama Jezabel. Así, hay datos interesantes que debemos nosotros contemplar. En el año 593 aparece la figura de uno de los obispos más poderosos de Roma, Gregorio el Magno. Gregorio el Magno ayuda a la evangelización de las naciones paganas a través de medidas políticas. Más adelante vemos que los visigodos, que ocupaban lo que hoy día sería España, al mando de su rey Recaredo, se vuelven cristianos como alianza política. En el año 593, gracias a Gregorio Magno, salió la doctrina del purgatorio, que no es bíblica. Ven como dice la profecía, los seduce y les hace comer cosas contaminadas a los ídolos. En el año 600 los sacerdotes empezaron la veneración de María, los santos y los ángeles. Se introducen nuevos sistemas de adoración dentro del cristianismo. ¿Y gracias a quién? Gracias a esta unión de cristianismo y romanismo pagano. En el año 607, Bonifacio III reclamó para sí el título de obispo universal, único padre, único vicario en esta tierra. Esto fue en el año 607 después de Cristo. Jezabel estaba tomando forma, pero también había otros asuntos que deberían tenerse en cuenta. Fue entre el año 622 y el año 630 que surgió un movimiento poderoso en el Oriente cercano a los hechos que estamos narrando. Estamos hablando de la subida de los maometanos. Gracias a la intervención del Papa, una de las grandes estirpes francas, los merovingios, queda fuera de lugar y entran los carolingios, quienes empezaron a proteger al papado, ya que los reyes de Constantinopla estaban muy lejos. En el año 787, se reunieron unos 350 obispos y fue presidido por el
patriarca bizantino Tarasio. ¿Y ahí qué se trató? Se trató de poner fin a la destrucción de las imágenes. Las imágenes entran con cada vez más fuerza en el mundo cristiano. En el 850 después de Cristo se autorizó el uso del agua bendita. En el año 857 vimos un evento vergonzoso, el evento de la papisa Juana, una mujer que se hizo pasar por hombre y llegó a ser papa, hoy día conocida como Juan VIII, y algunos lo consideran Benedicto III. En el año 1055 nosotros vimos aquí algo interesante. El emperador Constantino IX, que fue un débil emperador, en su época se produjo el cisma entre la Iglesia cristiana de Occidente y la Iglesia cristiana de Oriente, y así aparece la Iglesia Católica Apostólica Romana, proclamándose única, como católica, única, en contra de todos los grupos herejes y especialmente en contra de la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente. Así, luego empezamos otra crisis dentro del cristianismo. El Papa se creía con la libertad de poner a los obispos, y el emperador decía: no, yo soy el que pone a los obispos. ¿Pero por qué el emperador quería poner a los obispos? Lo que pasa es que los obispos eran como señores feudales de un territorio, y si yo era un obispo y tenía a mi hijo, al morir yo, mi hijo heredaba mis tierras. Así que el Papa prohibió, por estas razones, que los obispos, que los sacerdotes tuvieran hijos, debían ser célibes. Así que cuando alguien dice que los obispos y los sacerdotes deben ser célibes para dedicarse a la iglesia, o las monjas lo mismo, esto no tenía ningún tipo de función de santidad, esto tenía una función netamente política. Hubo la crisis de las controversias, de la querella de las disposiciones monacales, la querella de quién debía poner a los obispos, el Papa o el emperador. En el año 1078 los turcos, dueños de Bagdad, ojo, y protectores del califa, marcharon y conquistaron Jerusalén. Esta fue la excusa para iniciar poco tiempo después la Guerra Santa o las Cruzadas. En el 1079 el celibato sacerdotal fue decretado por el Papa Gregorio VII. Luego, en el año 1090, el rosario fue introducido por Pedro el Ermitaño. En el año 1095, Urbano II convocó a la primera guerra de cruzada de la historia, y fue la única que tuvo éxito también. Y luego tenemos un tremendo desajuste histórico. Se realizaron muchas cruzadas y muchas masacres en pro del nombre de la religión, y se acusa a todo el mundo cristiano de ello. Pero recordemos que quienes gobernaban el cristianismo en aquella época, como hasta ahora, fue la Iglesia de Roma. Muchos grupos no estuvieron de acuerdo con ello, y también fueron perseguidos por la misma iglesia romana. Fue tanto así que luego apareció una cruzada solo en contra de los que estaban oponiéndose a la Iglesia de Roma. En el año 1209 se lanzó una cruzada, única cruzada, contra la misma Europa. ¿Para qué? Para destruir a los albigenses y a los valdenses. No se pudo soportar esto. Roma no podía soportar que alguien se les opusiera. Y en el año 1184 se instituyó la Inquisición para dar juicio contra los herejes. Y después, cuando estuvo erradicada la herejía, la Iglesia Católica tuvo que formar monjes para acabar por completo con la herejía. Y así salieron los franciscanos y los dominicos más conocidos como los perros de Dios. En el año 1190 se inició la venta de indulgencias, dinero a cambio de prestaciones reales divinas. En el siglo XII se establecieron los 7 sacramentos. En el año 1220 se promulgó la adoración de la hostia.
Y en el año 1229, en medio de la herejía cátara, se prohibía a los laicos leer la Biblia, porque decían que la Biblia corrompía a las personas y las alejaba de la salvación, según lo dictaba la Iglesia Católica. Entonces, desde el año 538, estamos viendo cómo Jezabel, la Iglesia Cristiana de Roma, estuvo pervirtiendo la verdad de la Biblia y estaba guiando al mundo a través de la época más oscura de la historia del cristianismo y del occidente, la Edad Oscura, la Edad Media. ¿Por qué? ¿Por qué tanta oscuridad? Por las fábulas, por las mentiras que la Iglesia Cristiana de Roma estaba haciendo y estaba vendiendo a todo el cristianismo. Más adelante encontramos el texto de Apocalipsis 2:21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y es cierto, hombres como Pedro Baldo en Italia, Juan Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia fueron testigos para ayudar al cristianismo a despertar, pero fueron acallados por la Inquisición, por las cruzadas. Verso 22 dice: He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El 23: Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta es una alusión a los castigos que la Iglesia Católica sufriría. ¿Cómo es eso? ¿A qué castigos nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo que más adelante se conoce como las 7 trompetas, es decir, la invasión de los godos, la invasión de los érulos, de los hunos, de los vándalos, y luego la invasión de los árabes y de los turcos mahometanos contra el cristianismo católico. Sin embargo, la Biblia todavía es más clara. Más adelante, en el versículo 24 dice: Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Siempre, por más oscura que esté la situación, siempre hay un remanente. Siempre Dios tendrá hombres y mujeres, niños y ancianos, que conocen bien la palabra de Dios y que proclamarán estas verdades. Verso 25 dice: Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amigos, mis amigas, te invito a ser fiel. Cristo está a las puertas, Cristo viene. Estudiemos más el libro del Apocalipsis. Conozcamos más cuál es la bitácora que el Señor nos ha dejado desde antes que empezara el cristianismo con fuerza. Y seamos fieles a la verdad bíblica. Seamos fieles a la palabra de Dios. Que el Señor te cuide. Que el Señor te ayude. Permíteme hacer una oración. Querido Señor, cuida a tu hijo y a tu hija que está viendo este video. Ayúdalo para que este video también sirva de testimonio para muchas otras personas. Acompáñanos, Señor. Por Jesús. Amén. Recuerda, todos los datos históricos están en una separata que aparece en la descripción de este video. Que Dios te bendiga.